De 20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Buenas noches, bienvenidas, buenas noches, bienvenidos. Esto es La música me llueve. En el día de hoy te hemos preparado un programa tremendo. Hay una banda entera ya dispuesta aquí en los alrededores. Ya están sus instrumentos aquí en el set. Quienes están siguiendo esta transmisión por el streaming de La Diaria, por el streaming de YouTube de La Diaria, ustedes pueden ya estar teniendo una percepción de cómo va quedando más o menos este estudio. Pero ya la banda anda desplegada por aquí. Buenas noches también al señor Alejandro Correa, detrás de las perillas está puesta al aire, que ustedes saben pueden sintonizar por la 97.9 en Montevideo y todos los alrededores, por la 102.5 si están por Maldonado y la 90.9 si están por Colonia. El teléfono seguramente ya lo saben, es el 099-891-888. Hoy vamos a estar dedicando un programa íntegro a una banda legendaria, también nacida a mitad de los 80s, que ha cambiado el nombre, ha cambiado la integración, ha cambiado la conformación, pero sigue de alguna manera manteniendo cierta impronta, no solamente musical, sino también letrística. Hoy vamos a estar acompañados por La Chancha. La banda nació a mitad de los 80 como parte de toda una camada del rock post-dictadura. Buena parte de sus componentes venían de otro proyecto, un proyecto más asociado a la música progresiva, que encontró en la actitud punk una manera más directa de expresar lo que sentían en aquel contexto que les había tocado vivir. La Chancha Francisca, tal como le llamaban por aquel entonces, resultó ganadora de un concurso radial que les permitió grabar una canción y ser parte de un compilado llamado Rock 87. Pero el año siguiente otras dos canciones, otros dos temas fueron parte de un recopilatorio llamado Rock 4, que les permitió ser parte de la grilla de diversos festivales. En el año 1988 llegó su disco debut, Las Berenjenas también rebotan, cuya edición se fue dilatando por la censura de una de sus canciones, justamente esta, El Presidente. Cuando llega del trabajo, prende la tele y se mira, un presidente no es más que un profesional del interior, un presidente debería formar parte del pasado, como todos los burócratas que forman un Estado, ciudadanos del país en las próximas elecciones, antes de ir al cuarto oscuro, bájense los pantalones. Tras varios años recorriendo los escenarios como La Chancha Francisca, en el año 1998, 10 años después de aquel debut discográfico, decidieron prescindir del nombre propio y seguir como un power trío. El cambio, pasar de 8 integrantes a tan solo 3, les permitió una contundencia sonora precisa y por sobre todo una dinámica compositiva que depuró el caos y los preparó para la década más prolífica, la del 2000, en la que profundizarían su postura más intransigente y anticapitalista. Señora, sí señor, quien está cantando es Alejandra Wolf, siendo parte convidada justamente de aquella chancha en este hotel nocturno de la Luna. Con aquella formación mantuvieron un sonido eléctrico hasta el año 2012, cuando decidieron bajar los decibeles y virar su repertorio en plan acústico. Y el cambio fue bien recibido, y de hecho el formato les permitió tocar mucho más, pero duró poco. No sueñes, búscate un patrón, una idea, un estandarte, una fórmula, una droga que te alivie la existencia. No pienses, no consumas tus neuronas con problemas que te exceden. No te exijas demasiado, mira que te estás quemando. En simultáneo, Juan Bergillo fue desarrollando de alguna manera proyectos paralelos. Juan Berbe y la Banda Inestable, Juan Berbe y los Adornos, alcanzando cierta convocatoria pero extinguiéndose en el 2020. Queríamos ser gente decente, gente normal, limpios y amables, razonables, adaptados, domesticados, pero la gente no nos toma en serio.
Luego de algunos años de silencio, en el año 2023, Gianni Ippoliti, el baterista fundador de aquella banda, llamó a Berbejillo y convocó al resto para cerrar la historia con un concierto en directo, de despedida. Pero el reencuentro y los ensayos volvieron a poner a la chancha en carrera. Hoy son un cuarteto, guitarra y voz, bajo, batería y saxo. Y regresan con un nuevo trabajo discográfico en versión eléctrica, el primero en 16 años, Hasta que la muerta nos separe, cuyo título está escrito todo junto, precisamente, sin separación. Paquetes en el árbol de Navidad, regalos para la familia entera, milagros, rutinas de un dios amateur. Es un placer para mí, es un placer para La Música Me Llueve, es un placer para la radio de La Diaria darles la bienvenida a Juan Berbejillo, a Gianni Ippoliti, a Diego Loza, a Alejandro Alito Nari. Gracias por venir, gracias por traer todos estos juguetes y darle play también en vivo aquí en esta emisión especial. Es la primera vez que tenemos banda completa, cada uno en sus lugares. Ha estado La Foca, pero no creo que a este nivel que vamos a estar sonando el de hoy, así que gracias por venir con todo este despliegue. Por favor. Nos tenés que pagar el flete. Acérquense, por favor, a los micrófonos. Sí. Ya te escuché igual, te escuché perfectamente. ¿En qué vinieron? ¿Cómo se arreglaron para distribuir todo este...? Después de tantos años tenemos como una combi muy grande. Ahí va. Con azafatas adentro y todo tipo de cosas para... Y toallas. Claro, para venir de 3 cruces de acá, así que... Bueno, divino. Están con un disco nuevo bajo el brazo. Me imagino que eso ya los trae con una alegría particular, ¿no? Es un trabajo independiente, pero es el primero eléctrico, como decía, después de 16 años. ¿Por qué pasó tanto tiempo entre una cosa y la otra? Bueno. Y no fueron ellos, ¿eh? O sea, acaba de caer algo, pero no fueron ellos. Podrían haber sido perfectamente, se lo podría culpar incluso. ¿Por qué pasaron tantos años? ¿Y por qué será? No sé. En realidad creo que lo que pasó fue que se llegó a un punto en el que no había canciones. No había canciones nuevas. Ahí se empezó con lo del acústico, y el acústico fue divertido porque era mucho más fácil. Toda la infraestructura, toda la logística era mucho más fácil, qué sé yo. Y bueno, ahí en cierto modo nos divertíamos un poco más, nos estresábamos menos. Y después... qué sé yo. Y después, lo que pasa es que también en un momento ya como que abrimos como un paréntesis que no sabíamos cómo se iba a cerrar, que eso fue antes de la pandemia. Ahí quedó en la nada. Hasta ahora, hasta hace poco, ¿no? Hasta que Gianni convocó. Hasta que Gianni convocó a hacer algo. Sí. Y después, bueno, quedó como un poco de energía y un poco de inercia ahí y seguimos haciendo algunas cosas. Ahí estaba la opción de hacer el disco, porque ahí ahora sí había algunas canciones. Porque el disco depende exclusivamente de ustedes, ¿no? O sea, desde hace ya mucho tiempo las bandas tienen la posibilidad de autoproducirse, autoeditarse, poner sus temas a disponibilidad, sin necesidad de pasar por un productor fonográfico, incluso una distribuidora, algo que antes te condicionaba 100%. Ahora depende de las bandas. O sea que en este caso dependía de ustedes. ¿Y dependía de las canciones? Sí. Y sí, porque si no hay, no las puedes forzar. Es como... no sale. Sale algo forzado que no está bueno. Yo creo que la condición básica es que tiene que haber canciones, o por lo menos proyectos de canciones bastante avanzados, como para que diga, bueno, esto vale la pena meterle, ¿viste? Meterle y trabajarlo para que se termine. Luego hay que tener también un respeto por lo que somos, ¿no? O sea, de no hacer por hacer, ¿no? De no hacer por hacer, un respeto por lo que somos, por lo que tenemos. Si lo tenemos y está apto para mostrarlo, trabajamos, lo mostramos. Si no hay, no hay. No tenemos la obligación ni la presión, no. Tampoco era una banda que estuviera tocando, o sea, que estuviera changando los escenarios con un repertorio viejo, o sea, porque si no habían canciones nuevas, tampoco, más allá de aquel rejunte o aquella despedida o bienvenida, después no es una banda que siguió tocando, ¿no? Y siendo parte de festivales, como hay otro montón, brindando una especie de espectáculo nostálgico de algo que hicieron hace 15 años. Oh, eso lo estuve hablando hoy en otra entrevista. Hablamos de eso mismo y que las bandas se vuelven un tributo de sí mismas. A nosotros nos pasa también, ¿eh? Claro.
Hay una demanda también. Hay como un repertorio que es el que la gente conoce y bueno, lo tocás, lo intercalás con otras cosas, qué sé yo, lo vas manejando. También son canciones que nos gustan, no son canciones que no nos gustan. Sin duda, pero hace muy poquito fue incluso parte de una polémica que se abrió en Argentina, ¿no? Fito Páez fue a dar un concierto y se le ocurrió en la segunda de las fechas que iba a dar el concierto presentar todo el disco nuevo y la gente lo tomó muy mal. También tocó un montón de clásicos, pero la gente que fue a ver los clásicos lo tomó muy mal, como un desaire del músico en haber presentado canciones nuevas. Sí. Y eso obviamente que abre una polémica, ¿no? O sea, queremos seguir escuchando lo que ya conocemos y que de alguna manera nos conecta nostálgicamente a nuestro pasado, o queremos ser fieles a una banda y ver cómo va desplegando. Pasa también. que todas las canciones tienen un proceso, no todas las canciones nacieron siendo famosas. Siempre hubo que presentar algo. Hace 20 años atrás había que presentar algo, y ese presentar algo había que intercalarlo con cosas anteriores para que pueda fluir. O sea, creo que es un proceso natural de todas las cosas nuevas. Siempre ¿no? te la jugás. O sea, la banda se la tiene que jugar. Tiene que presentar material. En el caso nuestro, como dice, que yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice Diego. Mira, la primera vez que estás de acuerdo con algo. No, a nosotros nos gusta el color celeste. ¿A quién? A vos y a mí. ¿El celeste? ¿No? No. No, entonces te entendí mal, perdona. Escuchá. No, a mí me gusta el rosa. No, que solamente sacamos canciones que realmente nos parece que están buenas. O bastante buenas. ¿Y ese filtro dónde está? Sí, está adentro. Está en grupal, el voto democrático. Sí, es Sí, está grupal. adentro. Sí, Está adentro. O sea, es grupal. yo traigo un poco las canciones, pero Sí. si a la banda no le gustan, no se tocan. Sí. Ya está. ¿Sucedió eso? ya, ¿Llegaron sí, canciones que no ya ha entraron en pasado. el disco, por ejemplo? Ya ha pasado. Sí. Yari apunta que sí. Entonces, hay un filtro que está bueno que exista. Porque después cuando vas a tocar la canción, es como que te vas a comprar, no sé, un pantalón, te tiene que quedar bien. A menos que, no sé, estés para el oversize. Me llevaste la imagen de probándose pantalones por ahí, no sé por qué. ¿No? Unos zapatos, imagínate. Para, si querés hablar, Alito, arrimate al micrófono. Te vení, podés vení. parar y hablar. Que te guste. Ojo que estás cableado. Sí, que nos guste a nosotros, porque pasa que no tenemos, como no tenemos presión de ningún tipo, somos nosotros nada más. Si le gusta a la gente, ojalá, pero en realidad, el público somos nosotros mismos. Entonces, si nos gusta a nosotros, está todo bien. Y además el hecho de tocar la canción también tiene, para mí tiene dos partes. Hay una parte que la gente no ve. Pero Alito está lejos, vos puedes acercarte al micrófono. ¿Más? No sé, sí, claro. ¿no? Ah, mira. ¿Qué dice Alejandro? A ver, cuando Sí, cantás, por favor. vos cantás muy cerca del micrófono. ¿Se da cuenta que estás cantando? Ahí va. ¿Vos te pensás que es la primera que voy a una radio, Mireya? Sí, la tercera, dice. Para mí la segunda, para mí la tercera. Que la canción también te tiene que quedar cómoda para tocar. Eso es una cosa que se ve solamente de este lado, pero es como una sensación de que cuando la estás tocando está fluyendo de una manera agradable, digamos. Enlazada, fluida, qué sé yo. Aparte no es solo la canción, son todos los arreglos que lleva la canción también. También hay una idea, pero después se va elaborando para que todos estemos cómodos y a gusto, ¿no? ¿Este repertorio nuevo es absolutamente nueva composición también? ¿O manotearon alguna canción que había quedado en el cajón, en el baúl de los recuerdos? No, hubo algunas canciones. Yo en la pandemia hice un pequeño EP así medio doméstico. Y incluí 3 de estas canciones. Pero bueno, eso quedó un poco, pasó ahí, quedó en un círculo medio interno. Y retomamos esas canciones y las grabamos de vuelta. Que muchas veces nos ha pasado que cuando volvemos a grabar una canción, descubrimos un matiz diferente y se transforma en algo mejor todavía. Nos ha pasado varias veces. Es un ejercicio. No sé si las otras bandas lo hacen, pero funciona. De abordar una canción colectivamente y virarla hacia una otro canción que lugar. ya existe y dejarla que vaya para donde quiera. Y eso ha pasado varias veces. Canciones que eran rápidas se volvieron lentas, canciones que estaban buenas se volvieron malas. No, yo creo que la historia de la música, incluso de la música nacional, está repleta de anécdotas de ese tipo, ¿no? O sea, me consta, por ejemplo, que los Nickel durmieron el candombe de la aduana durante años. Es una canción compuesta antes del Gusano Loco. Iba a salir en el Gusano Loco, no la incluyeron, no les convencía. Era un candombe, terminó siendo una balada candombera, ¿no? Pero esa canción la arrastraron durante años porque la banda no le terminaba de encontrar un sentido, ¿no? Y mirá dónde los puso. O sea,
más allá de gusto sobre su repertorio, pero fue una canción que los posicionó hacia la popularidad, no solo a Nickel, sino a la escena rockera, ¿no? Que les permitió llegar al interior del país cuando era algo impensado en aquel entonces, ¿no? 90s. Conocen los 90, ¿no? Transitaron los 90. Usted es una banda que tiene ya... Una piscina de dulce de leche. 40 años. O sea que los 90 fueron como un agujero negro, ¿no? Sí. De la historia de la música. La banda de La Chancha tiene varios agujeros negros igual. ¿Dónde estarían ubicados? Son 40 años de en el cronograma trabajo, de tiempo. De aporte al BPS 12. Ahí va. No, un poquito más. Un poquito más. Pero que hay varios agujeros negros. Ay, sí. Sí, porque también responden Sí. Hay idas, vueltas, modificaciones, me voy, me enojo, no, che, puedo volver, golpear la puerta, Lo que che, no sé me arrepiento. No sé si hay tantos casos en la historia de la música nacional donde el cantante abandone en más de una oportunidad el proyecto. Yo creo que ahí tenés como... Fue la mejor el época de la Guinness. banda. Ahí va. Cuando Juan abandonaba. Sí, no, teníamos libertad de acción. Pero él igual tiene el as bajo la manga que sabe que lo intentaron reemplazar y no pudieron. Eso fue hace un montón de Sí, estamos hablando, no sé. Bueno, pero evocábamos los Fin 90. de los ¿no? 80. De hecho soy O fines amigo, de los 80. soy amigo del que me iba a sustituir, Ahí va. que es músico también. ¿Y qué dice? ¿No pudo o fue No me fiel? acuerdo, la verdad no me acuerdo. Porque ahí hay otra conversación. La verdad no, después fue uno de los intentos de volver allá en los 90 por ahí. Pero los 90 fue una época oscura, sí. Nosotros no dábamos mucho pie con bola, subsistíamos ahí. No, fue caótico, ¿no? Creo que cuando se llegó el disco Dios no quiere cosas chanchas, ahí metimos un par de goles de media cancha y empezamos a estar otra vez ahí como en circulación. Y fue un Sí, disco que fue, para mucha gente fue bastante importante. Sí, de hecho creo que mucha gente conoció a La Chancha a partir de aquel trabajo, ¿no? Y- Que no había vivido aquella primera historia de La Chancha Francisca. Claro, porque son como muchas historias, me parece, que están enganchadas, que están como, tienen un hilo conductor que es el nombre de la banda, pero en realidad son historias distintas. Yo creo que intenciones distintas también, porque cuando la banda empezó era una banda, te diría que hasta comercial, que decía cosas, tenía como su sarcasmo, su mensaje, pero quería ser una banda comercial en realidad. Una banda te diría que hasta bailable. Por el juego Teníamos que volver a humorístico, intentar. por la propuesta letrística, ¿por qué? No, Ustedes porque la música- históricamente fueron lúdicos igual, ¿no? La música era una música alegre, ligera, y el saxo le daba como una cosa muy de juego así. Y Me muchas está canciones- echando, viste que me está echando, ¿no? Porque Claro, ahora no, antes sí, claro. ahora no. Vos venís cuando querés. Él es el único dueño del destino, es él. Él decide cuándo va, cuándo entra, cuándo Está sale. bien, pero Él vos no- hablabas de... él- Da a empezar un show. Él dice, no, esperen 5 minutos que yo me tengo que concentrar. Hay que esperar 5 Ahí minutos va. que él se tiene que concentrar. Pero yo le pregunté hoy si necesitaba calentar el sexo. No, vamos así, sin ningún problema. O sea, poco vericueto para. Sí, para así salir va a de sonar ese. también. No creo. Pero la cuestión es que era una banda que tenía una intención comercial. Después se fue volviendo un poco más punk. Y aquello se fue un poco al carajo, ¿no? En actitud, Sí, ¿no? en actitud, No tanto sí. musicalmente. En actitud. Pero Bueno, capaz que pero me parece que no había tanta contradicción entre ser una banda. De hecho, en aquel momento había bandas así, que tenían una música divertida, qué sé yo, liviana, así, como para pasar el rato, y que tenían. Yo que los twists, por ejemplo, a mí siempre me gustaron los twists. Me parece que las letras estaban re buenas. Sin duda. Y la música era una música fiestera, qué sé yo. Sí. O aquella, ¿cómo se llamaba? Las viudas hijas de rock Las and viudas roll, hijas de ¿no? rock and roll. Estaba buenísimo. Divina. Y bueno, y un extremo más punk estaba Sumo también, que quieras o no, Sumo tenía su cosa densa, oscura, Ujú. pero después tenía las canciones que la pasaban en las discotecas, porque Sí, sí. vivía esa contradicción de la rubia tarada, bronceada, aburrida, que era una crítica a Al la jet set. superficialidad, digamos, pero la pasaban en la discoteca. Sí, claro. Y la bailaba la rubia tarada. Y de hecho, Sumo llegó a hacer ¿No? incluso fiestas privadas también, ¿no? Hay incluso registros, ¿no? Que han emergido de esas pero experiencias. además, a mí me parece que hay una cosa que está buena, que es no olvidar que la música rock viene de ahí. Viene de música para bailar. Después, bueno, se fue poniendo psicodélica, progresiva, aparecieron las drogas, se fue todo el carajo. Pero originalmente era eso. Era música con ritmo para bailar. Después, bueno, hay 1000 ramas y variaciones y derivaciones y cosas. Pero nosotros creo que eso siempre de alguna manera lo mantenemos. De hecho, me acuerdo que una vez que fuimos a tocar, no pasa siempre, ¿eh? Tocamos un acústico en el blues, en el bar blues, lleno, estaba hasta las manos.
y durante toda la noche la gente bailó. Sí, es verdad. Y yo estaba feliz. Hasta me acuerdo que hicimos un tango y había una pareja que se puso a bailar el tango. ¿Pero vos te acordás que bailaron toda Sí, la sí, noche? sí, ¿Vos te divino. acordás? No. Bueno, no te acordás de nada. Pero Alito ¿Cómo se que no? acuerda. Estamos rellenos acá atrás, estamos rellenos, tipo, viste lo que se ríen, los chistes, lo que aplauden. La claque, se le dice la claque. Claro. Bueno, ahora para que no sean la claque, ahora Quieren vamos a ir a cambiarle, una no estoy pausa, para acá. vamos a ir a una pausa y vamos a volver tocando. Que eso justifica de alguna manera que la No, claque después esté ahí. cambiamos. en Ellos su vienen lugar. para acá Y vamos rotando, y está digan bueno. lo que Y que quieran. hablen ellos. Perfecto. Que digan. Vamos a lo la que pausa quieran. y a la vuelta venimos escuchando alguna de las canciones. ¿Van a tocar canciones nuevas o van a contar a Sí, tocar una o dos. repertorio viejo? No, una nueva y una vieja. Una nueva, una vieja. Vamos a la pausa. Quédense por ahí. Se comunican con nosotros con el 099-891-888. La chancha a pleno hoy en los estudios de la radio de La Diaria. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. Amor, ¿sabes que si ganamos en la promo de Estaciones ANCAP nos vamos a Noruega? Ay, siempre soñé con ir a Noruega. Bueno, yo en realidad prefiero el calor, la playita. Ah, bueno. Pero ahora es cuando me decís, no importa, mi amor. Si es contigo voy a donde sea. ¿No? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP.sobre o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. Pobre americano que sufre un atentado planeado por su propio gobierno. Pobre americano, osito de peluche, inflado con hormonas de pollo. Fuera de tu mundo existe otro mundo. Ojalá que la tele no te lo muestre. Pobre americano, pobre inocente, corriendo delante de la muerte. Pobre americano, en tus pensamientos se agita el miedo a perderlo todo. Pobre americano, en tus hamburguesas hay sangre de los pobres del mundo. Nadie te lo dice, pero tu
hace tiempo invadieron mi patio y tus hijos juegan en mi propia vereda y tu gato come de mi plato. ¡Oh, papá! ¡Épale! ¡Véntale, muchacho! Eso que te sobra no es por egoísmo, es tranquilidad para el futuro. Cuando se te acabe y no quede nada, vamos a buscar otro planeta donde puedas, pobre americano, ciudadano ilustre, vivir la vida que te mereces. Vamos. La chancha en vivo acá, sonando en los estudios de la radio de la diaria. La actualidad. Ahí va. Yo los hice volver a tocar acústico. ¿Ustedes ya tenían renunciada a esa versatilidad de banda o es algo que quieren incursionar cada tanto? No, lo vamos a seguir haciendo. El electroacústico, claro, ahí va, porque es una mistura. Inventamos un intermedio que es batería, o sea, el formato de ellos es igual. Yo toco con esta guitarra. Pero conectado. Esta guitarra es bastante versátil. Ajá. Entonces logramos una cosa intermedia que tiene fuerza, pero no es atronador, no es una cosa... Eso les permite también subirse a algunos escenarios que no están acondicionados para una electrificación, ¿no? Para mí, lo que pasa es que el formato eléctrico, por la energía que se maneja, se necesita un espacio grande y una cantidad de público interesante. Entonces, si vos vas a tocar de repente para 100, 150 personas, está bueno manejarlo eso. Porque si no, lo despeinás, o sea, no... Se sobrepasa un poco la energía y no es lo mismo, me parece. Me parece que se proyecta mejor cuando hay un escenario de ciertas dimensiones, una sala de ciertas dimensiones, un equipo de ciertas dimensiones, qué sé yo. No hay muchas salas así, pero... Sí. La chancha tocó en ese formato 2024 en la sala del museo. Fue que hicimos ese fue el show grande eléctrico. El show de la vuelta fue en la sala del museo. ¿Y este disco están proyectando presentarlo también eléctricamente así, en una sala de esas dimensiones? Sí. ¿Misma sala del museo? Por ahora lo venimos manejando para fin de año, después vamos a pasar bien los detalles. Es una sala grande. ¿Ustedes se manejan habitualmente sondeando también no es el ante la arena, ¿no? No es el ante la arena. No. Podrían. No es el Palacio Peñarol. El ante la arena suena cada tanto. Hay veces que suena muy bien, hay veces que suena muy mal. Sí. ¿Coincide con el cumpleaños? No, 40 claro, que este año son 40 años. 40 años del debut de la chancha. Del debut discográfico, claro. Sí, por eso lo sentaba más del temprano. debut en escenario. No, del discográfico no. El discográfico es en el 88. No, el discográfico, el disco se grabó en el 88, el famoso disco aquel, sí. el disco ese el de las berenjenas. Surrealista. Sí. Y estuvo 2 años demorado porque había un tema que se había censurado, ¿te acordás? El presidente. La contamos varias veces. Sí. Y salió en el 90 cuando ya a nadie le importaba un carajo. Cuando empezaba la década del 90 que cambiaron un poco el panorama y... Igual les quiero preguntar sobre pasó un poco eso. Desapercibido. Después quedó como una especie de documento para coleccionistas, qué sé yo. Y es muy demente ese disco. Yo estaba muy loco, ¿no? Hace unas semanas estuvo aquí Juan Casanova, ¿no? Y de alguna manera también cuando hablamos del Montevideo Agoniza, hablamos de aquellas 5 canciones que fueron recomendadas de no habitar aquel trabajo discográfico. Algunos le llamaron censura, otros le llamaron autocensura. Lo cierto es que Orfeo, por medio de las autoridades del Palacio de la Música, no quería editar ese álbum con esas canciones, les recomendó hacer otras y esas se excluyeron. La historia de ustedes es bastante similar. Para Juan Casanova aquello fue un golpe, una estacada mortal para una banda que tenía todo un futuro por delante y que a partir de entonces ya nació Renga, por ponerle un... No, Renga era otra. Sí, ahí va, la Renga es otra. Pero ya nació Muxía de alguna manera, ¿no? A ustedes les pasó un poco lo mismo, ¿no? Un trabajo discográfico que había sido planificado de una manera no termina siendo publicado con esa contextualización y de hecho
creo que ustedes llegaron a fabricar todos los discos, porque en algún momento llegaron a pensar incluso anular ese surco en particular de cada una de las ediciones. Bueno, Lo que quiero saber perdón, me río es porque, cuánto les afectó. me río porque la leyenda es... en aquel momento fue el momento que yo dejé la banda, Sí. porque tenía otras cosas para hacer, y siguió un poco López, que era el bajista, siguió un poco ahí liderando un Tironeando poco la el proyecto. jugada, y empezó a hacer la gestiones para que se publicara el disco, y ahí fue que le dijeron eso. O sea, yo no estaba en realidad, pero creo que fue así. Le dijeron eso, mira, el disco no puede salir con esa canción. Entonces ahí fue que le dieron dos opciones. Una era que el disco saliera con la canción rayada con un clavo, para que fuera inescuchable, que era buenísima esa. O sea, no se había impreso todavía entonces. Estaba impreso, sí. Ah, estaba impreso. Claro. O sea, que había que destruir toda aquella obra. Claro, eso hubiera sido un antecedente. Uno por uno, claro. Rayar ese surco. Hubiera sido un uno por antecedente uno. mundial. Total. No, Pero había otra alternativa. 20.000. La otra, por lo que tengo entendido, era una funda negra. Símil. Vendían las películas. No, arrimate ya ni porque no hay manera. Sentate acá, Yanni, un poquito. Vengo para acá. Como se vendían la... Vamos a arreglar este tema. Como se vendían las revistas porno en un sobre negro, Sí, claro. bueno, así iba a salir el disco. Ahí uno te va a Era preguntar, ¿quién era la otra revista porno? alternativa. Claro, no voy a decir que era, pero bueno, la gente de nuestra edad sabe que. Entonces era esa, o rayada con un clavo o en un sobre. De todas maneras, si venía con un sobre negro, igual el vinilo en sí mismo iba a contener la canción. No sé. La solución final fue, salió el vinilo, lo imprimieron de vuelta, lo impresaron de vuelta, iba a decir. Lo imprimieron de vuelta sin la canción, pero la hoja de las letras quedó un espacio en blanco. Increíble. Increíble. O sea, creo que Absurdo. de eso no hay antecedente tampoco. Espera, ninguno de ustedes estaba. Nosotros no. Claro, pero vos habías dejado la banda en ese momento. Bueno, pero cuando lo grabamos... Lo grabaron juntos. O sea, que el que tiene el recuerdo fresco totalmente por haber Totalmente, sido... porque yo fui con el López a pelear el disco. Ahí va. Que el López era el de las ideas locas, ¿no? O sea, él. Claro, López era el caballo desbocado de la banda. El caballo desbocado. Que era el bajista de aquel el bajista, momento. claro. Gianni es el baterista histórico, fundador. Gianni fue y Juan López fue el guitarrista bajista hasta el disco que hablamos hoy. Ahí Hasta va. Dios no quiere cosas chanchas. Después dijo, dejo la música. Y después dejo este plano. Un tiempo después. Se nos fue. Increíble. De todas maneras, quiero volver acá al presente. Me gusta visitar el pasado igual para entender de alguna manera de dónde venimos, ¿no? Claro. Pero tienen canciones nuevas, quiero hablar también de este repertorio. Entonces le voy a pedir a Ale que ponga el track convenido. El tema se llama Todo tiempo pasado fue peor. ¿Pesado? Ah, todo tiempo pesado fue peor. El punky suda hoy en el gimnasio. Se compra cocaína y vive bien del alquiler de un piso que tenía su abuela fallecida y manda con talento en un estacionamiento. Es bueno y lo hace con tremendo gusto. Así cuida el negocio familiar. El punky sumergido en la nostalgia de un tiempo en que podía soñar con desatar toda esa rebeldía, esa que tuvo un día, como todos los discos, la selfie autografiada de un ídolo que se pinta las canas. El punk que ahora duerme en una cama. Es parte del nuevo repertorio, ¿no? Todo tiempo pesado fue peor, es como se llama esta canción, de un trabajo mayormente de canciones nuevas, ¿no? Salvo esas 3 canciones que vos decías que venían de la época de pandemia de SP, pero son nuevas en el repertorio de la chancha. Esta canción está hablando del contexto rockero, ¿no? Dice, un punky suda hoy en el gimnasio, sumergido en la nostalgia, el punky ahora duerme en una cama. Entonces lo que quiero preguntarles es, ¿cómo ven la escena rockera en general? ¿Sienten que está domesticada, que está poltronada? ¿Cómo se ubican ustedes dentro de esa escena también? ¿Son parte de esos punkies ya ubicados en el confort? Me encantaría.
Me encantaría, dice por allá. Me encantaría por la parte del confort, no por la parte del punky. Pero acá hay una crítica al entorno, ¿no? A la escena rockera. No sé si está hablando de la escena local o de la escena internacional del universo rockero, pero... Esa canción tiene una inspiración, ¿no? Bueno, sí, está inspirada en algunos personajes reales. De la escena local. Sí. Pero después que yo siempre digo, la canción tiene como un detonante, digamos, y después sigue su propio camino, no es que hable de esa persona. Pero yo creo que habla un poco de una época que ya terminó, que una época muy idealista, qué sé yo, y cómo la historia te va dando lecciones, ¿no? O sea, lo que en un momento es idealismo ¿no? Y qué sé yo, y sueños y utopías, después se vuelve como una caricatura. Es un poco eso, es una canción también. Simplemente como una palmadita en el hombro a los colegas. No sé, un poco eso. Esa actitud tiene habitualmente también la chancha, ¿no? Como de revisar un poco la pertenencia a la escena. ¿Se sienten parte de una escena o se sienten al margen? Sí, un poco al margen, yo creo, sí. Sí, un poco porque no es que la busquemos, porque nosotros tenemos una actitud así natural. Entonces, obviamente, lo que no es fácilmente consumible no está invitado a la fiesta, ¿viste? No estamos en la mesa. Yo lo que creo es que hay como una tendencia industrial, llámale así, que es un poco que va hacia determinada línea musical, letrística, en la que nosotros no cuajamos mucho. Estética también, temática, o sea, el tipo de temas de los que hay que hablar. Por decirte, qué sé yo, Jorge Drexler, que lo respetamos mucho, es un gran músico, pero evidentemente estamos un poco en las antípodas artísticamente, ¿no? Digo Jorge Drexler porque es una especie de emblema, pero debajo de él hay muchísimos Jorge Drexler, ¿no? Y nosotros queremos que la música tiene que tener sangre, tiene que tener energía, tiene que tener lenguaje cotidiano. Me parece que... Entonces, no es que nos excluyamos, pero naturalmente quedás un poco en el borde, quedás, ¿no? No estás afuera, estás un poco en el borde. Y es un poco, me parece que es la función que también nos planteamos cuando empezamos a tocar, o sea, tocar una música que juegue en el borde. No que sea conformista, ni que sea políticamente correcta, ni que esté alineada con una directiva que viene de una agenda X, ¿entendés? Hay que hablar de tales temas. No. Hace poco me pasó una cosa rara que fue que hicimos un posteo de ese estilo, ¿no? Bueno, porque a veces la gente dice, bueno, ¿por qué ustedes no están allá o no están acá? Y nosotros, porque en realidad no estamos pidiendo favores a nadie. Estamos acá, la gente sabe que estamos, y si no nos invitan, bueno. Tampoco estamos en la histeria esa de estar... De figurar. De estar alrededor de la gente que toma decisiones. De ninguna manera, estamos súper lejos de eso. Respetamos a la gente, somos amigos de todo el mundo, pero... Entonces una persona, que habíamos comentado eso y comentó en la página de La Chancha, dice, pero ustedes están acusando a otros artistas de ser corruptos, ¿no? O sea, de intercambiar favores por actuaciones, qué sé yo. Y digo, no estamos acusando a nadie. Nosotros simplemente estamos marcando cuál la posición nuestra, más o menos histórica. No estamos en contra de tocar en Cosquín Rock, donde sea, hemos tocado en Cosquín Rock. Pero la realidad es que para vos estar en la vidriera, bueno, tenés que tener un lobby. Tenés que hacer lobby. Que nosotros no hacemos. Porque somos más directos, más horizontales. ¿Pero porque son malos lobistas o porque no se niegan no sale empecinadamente? Pero eso es otra cosa. No, porque capaz que el resultado de lograr algo por ese medio no es artísticamente valioso para nosotros. ¿Entendés? No, tenés que venir, Alit. No hay manera. Tuvimos un manager que, claro, como vos sabés, y que nos metió en un punta rock, por ejemplo, estuvimos.
No, tuvimos en Está varios diciendo Lito que tuvimos un manager que nos metió en Punta Rock. Ahí va, Sí. en Punta Rock, por ejemplo. Me van a ¿no? reputear después por esto. No, pero bien. Y que ahí como que estuvimos un poco más en la palestra, ¿no? Pero el rock es contestatario y tiene que ser áspero. Y rosar, y bueno, nosotros estamos más de ese lado a veces. No quiere decir que. No es una pose tampoco. No es una pose, lo sentimos así. Es algo que sale. Te sale, no sale. Aunque nos quedamos quietos. Porque también para mí el arte es un tema de... perdón. Mirá, Dios, la gentileza que tiene a rimar de Para mí el arte juega un poco la honestidad también. Claro. O sea, para mí, no hablo de nosotros, hablo en general. Autenticidad también. Sí, bueno, sí, sinceridad, autenticidad, honestidad. Entonces, pero te termino el cuento que era gracioso. Entonces el tipo me dice, bueno, pero si ustedes están acusando a otras bandas, tienen que dar nombres. Y yo le dije, mirá, hasta ahora nadie me ha dicho lo que tengo que decir. Y no vas a ser el primero. ¿Entendés? Entonces, ahí se resume un poco la cuestión. Pero, ojo, mirá que tampoco... es como también un lugar común, cuando hablamos de la chancha, hablar un poco de eso, de estar en el borde. No es tan importante. No es tan importante. También hay otras cuestiones que hacen que la gente circule más o esté más acá o esté más allá. Hay otras cuestiones. Me parece que nosotros simplemente disfrutamos de lo que hacemos y no hacemos lobby. Es tan simple como eso. Podríamos hacerlo, pero no lo hacemos. No, lo que está claro es que quedar al margen te hace pagar el precio de tener que trabajar de algo para hacer música y no trabajar de la música o no trabajar con la música. Eso hace que no estés dedicado 100%, eso hace que no tengas el equipo que necesitas, eso hace que no tengas la infraestructura disponible, eso hace que todo sea una remada, ¿no? Y que de alguna manera te vayas agotando o te vayas desgastando. Te desgastas. Para ser músico en Uruguay tenés que tener un buen trabajo primero. Sin duda. Y sí, es así. Pero por suerte también, siendo así, como cada uno tiene su trabajo y vive, digamos, tiene su rédito, digamos, tenemos hasta esa libertad de poder decir más cosas y no casarnos con nadie. Claro, O sea, yo creo que tiene razón, sí. Por supuesto. Les voy a proponer hacer una tanda y volver haciendo la otra canción, ya parte del estreno que vamos a estar mostrando en esta versión electroacústica. ¿Les parece? Dale. Vamos a la pausa, quédense por acá. Deja que la descarga te atraviese. No entiende qué hora es. La música me llueve. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. En la edición
edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. Niño patrón, estás ahí, conectado al respirador de la PlayStation. Papá y mamá se manejan con los botones de la culpa y del chantaje. Niño patrón, tu corazón está pintado del color del abandono. Tu cuerpo hundido en un sillón, como un pequeño rey con su pequeño trono. Capricho va, orden real, que hay que cumplir sin cuestionar. Caminar con custodia policial. Niño patrón, estás ahí, en el centro de todas las expectativas. Vas a tener que ser feliz. Vas a tener que cargar con esa mochila, viviendo tu vida social desde tu búnker con aire acondicionado y a salvo del mundo exterior, atrincherado en la maraña de las redes que no van a aguantar tu peso cuando alguna vez la vida juegue su papel. La gravedad tiene su ley y le da igual si es peón o si es rey. Niño patrón, vas a tener todo un ejército de gente a tu servicio. La prevención, la contención y cualquier cosa que se compra y que se paga. Niño patrón, no lo sabes, sos una parte del capital de tus padres. Vas a rendir un interés como una operación de renta razonable. Redes que te van a pescar alguna vez, pequeño pez. Vas a querer volver al mar, a tu pecera de cristal. Niño patrón con aleta dorsal. Y cuando llegue fin de mes, Papá Noel, qué bien te ves, tráeme eso que te pedí. Lo quiero todo, todo, todo para mí. Niño patrón, ya te hiciste mayor. La Chancha en vivo, la música me llueve. Niño patrón es esta canción, es parte de este nuevo trabajo de la banda. Ya dijeron, ya lo dejaron bien claro. No van a salir a hacer lobby, no van a salir a trillar para ser parte de festivales. Los van a tener que ir a buscar y parte de irlos a buscar es ir a buscar también su nuevo trabajo discográfico. Hasta que la muerta nos separe, es como se llama lo nuevo de La Chancha, 16 años después de aquel último trabajo discográfico electrificado que habían publicado. Es un placer que hayan estado por acá. Gracias por venir. Gracias por traer todos sus juguetes y darle play también en este aire. Gracias a Juan Barbejillo, Gianni Politi, Alejandro Alito Donari y también Diego Loza. Es un placer que La Chancha haya venido también a desplegar parte de su chiquero en esta radio. Bueno, nos reencontramos por ahí. Por la radio y por el programa. Tengo un par de mensajes, se los leo a la carrera. Larga vida La Chancha, dice... Saludos, Caro de las Piedras. Por acá alguien apuntaba, no creo que esté mal el concepto y estoy de acuerdo con La Chancha, totalmente. Una cosa es una banda de combate dentro del arte y otra es el arte de contemplación y sentimiento, como el gran Jorge Drexler. Como dijo el Indio Solari, yo siempre tuve bandas de combate. Lleva para vos. Gracias por venir, La Chancha. Salud. Vamos arriba. Gracias por estar. En el árbol